Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuevamente retomando el estudio que tenemos todos los lunes. Gracias a Dios ya estamos aquí listos. Y estamos ya iniciando el estudio de Isaías, el profeta Isaías. Y habíamos visto ya los versículos 1, 2 y 3. Vamos a hacer rápido un resumen de esto y después continuamos, pero antes vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a orar juntos del verso 1 al verso 20, del 1 al 20, amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de pies a la cabeza no hay cosa mala, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestros hermanos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis labios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Juntos, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hay un mosquito que cómo me está molestando. Sí, ojalá que alguno pueda sacarlo del estudio. Vamos a orar, mis amados hermanos. Buenas noches a todos.
Padre bendito, te damos gracias, Dios del universo, Dios eterno, Rey soberano, maravilloso Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable y Rey soberano. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones y misericordias, porque reconocemos que tú nos permites nuevamente tomar para regresar a este tiempo de estudio de tu preciosa palabra, de tu bendita palabra, y rogamos que nos santifiques en tu palabra, nos bendigas, nos guíes a toda verdad y nos permitas estar en tu divino propósito, Dios mío. Por eso, unidos en oración en esta noche, invocamos tu poderoso nombre. Te rogamos, Dios del universo, tu poderosa manifestación en este estudio. Bendito Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, revélanos todo misterio que está guardado en tu palabra. Santifícanos con tu preciosa palabra, porque esta es toda la verdad. Y enséñanos la revelación sobre este poderoso libro del profeta Isaías. Te lo rogamos en el bendito y poderoso nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Habíamos visto ya desde la semana, hace 4 ya semanas, habíamos iniciado con el libro de Isaías y vimos los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Hagamos un resumen para ver cómo andamos, si recordamos bien. Por ejemplo, el verso 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Una pregunta que voy a hacer. Aquí está hablando de Israel o de la nación de Israel. ¿Qué tipo de reyes ya estaban? ¿Dónde se encontraba toda esta nación en este verso 1, donde están enseñándonos diferentes reyes, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá? Entonces, si me ayudan, alguien que recuerde, a ver en qué, más o menos qué fechas eran, qué se estaba viviendo en este tiempo, dónde se encontraba el profeta Isaías. ¿Alguien que me diga? Recordemos que estamos leyendo una parte donde ya no estaban las 12 tribus unidas, sino que había 10 tribus en el norte, que es Israel, y ninguno de esos reyes está aquí puesto, claro, porque recordemos que los reyes de Israel hicieron todos lo malo ante los ojos de Dios. Estamos hablando aquí de los reyes del sur, o sea, Judá. Y recordemos que cuando hablamos Judá, pues eran 2 naciones, que era Judá y Benjamín, y todas las demás naciones en remanentes, o sea, gente que no se quiso ir con Jeroboam al norte, se quedó en Jerusalén. Se quedaron porque ellos decían, aquí está el templo, aquí es el lugar de adoración, ¿qué vamos a hacer fuera? Sin embargo, la mayor parte se fue. Recuerden que cuando hay puntos importantes, cuando empieza a haber apostasía espiritual, viene una degradación moral y entonces viene una tremenda caída política. O sea, ya una situación en la cual no es tan importante la moral, no es tan importante el cuidado, no es tan importante el tener respeto, honestidad, etcétera, o buscar el favor de Dios. No, si ya había empezado con una apostasía espiritual, no, pues aquí había una negligencia total políticamente. Entonces vemos que los reyes de Israel, todos ya estaban ellos fuera del propósito de Dios. Ya no buscaban a Dios, no buscaban la palabra, no amaban la ley, sino que transgredieron todos ellos.
Sin embargo, los reyes de Judá, leemos aquí en la Biblia y encontramos, por ejemplo, Usías. A ver, la pregunta que voy a hacer aquí. ¿Usías hizo lo recto o lo malo? Ya lo habíamos visto. Lo recto ante los ojos de Dios. Jotam, lo recto. Acaz, lo malo. Lo que es Acaz y el otro rey Manasés, no hombre. O sea, fíjense qué duro. El hijo de Jotam, Acaz, hizo lo malo. El hijo de Acaz, Ezequías, hizo lo recto. Recordamos que este rey Ezequías es el que pidió, cuando Dios le dijo al profeta Isaías, a este profeta, ve y dile, anúnciale al rey Ezequías que se va a morir, que ponga en orden su casa. Cuando llegó el profeta y se lo anuncia, el mismo rey Ezequías, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, se volteó hacia la pared y se puso a orar y a clamar, a llorar, para pedir a Dios que le permitiera vivir. Entonces Dios escucha su ruego y le dice al profeta Isaías, regresa y dile que le añado 15 años. Nos ponemos a pensar y decimos, si ya le tocaba irse, ¿para qué pidió más tiempo aquí si fueron los años en los cuales cayó en muchos errores el profeta Ezequías? Y si se hubiera ido en ese tiempo, no nace Manasés, que fue un rey que hizo, pero lo malo ante los ojos de Dios. Pero bueno, se le añadieron 15 años y fueron años difíciles, cometió errores, permitió entrar a los representantes de Babilonia a Jerusalén, les enseñó el templo, les enseñó sus tesoros, lo más preciado que él tenía, y por eso vino una caída fuerte y después la invasión de Babilonia a este reino de Judá. Estos son los reyes de los que estoy hablando, reyes de Judá. Entonces quiere decir que si estoy hablando de los reyes de Judá, estamos hablando de que el profeta Isaías estuvo su tiempo profetizando a todo Judá. Amén. ¿Que nos queda clara esa parte? A Judá. Y vean cuántos reyes pasaron y seguía el profeta Isaías. Y entonces ya habíamos visto el verso 2, donde Dios llama a un juicio universal y llama como testigos a los cielos y a la tierra. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Dios eterno y soberano. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo habíamos visto ya desde hace 4 semanas, que es un juicio en los cuales Dios está llamando testigos. Y a ver, estos testigos se venden, los cielos se van a vender por una cantidad, o qué le vas a poder ofrecer a los cielos o a la misma tierra, en donde somos inquilinos, no tenemos, así que nada es nuestro. Pues los testigos eran cielos y tierra. Y les dice Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En este versículo 2, cuando dice Dios, los crié hijos, los estaba volviendo a traer a la imagen y semejanza de Dios. O sea, su naturaleza divina y su carácter moral. Por eso les dio leyes. Todas las demás naciones no lo tenían. Preceptos, mandamientos, leyes para que ellos fueran una nación diferente. Pero Israel no lo entendió. Les dio, en cierta manera, el poder ser cubiertos sus pecados a través de sacrificios, de una víctima,
como los animales. Recordamos el sacrificio de las ovejas o de los bueyes, de los machos cabríos. ¿Para qué? Para cierta forma cubrir el pecado. Ellos tenían que presentar esa víctima, pero al presentarla, dolerse en su corazón de saber que estaban llevando una víctima que no tenía esa víctima la culpa, sino que estaba pagando por ellos. Pero Israel no lo entendió. Y todo esto ellos transgredieron. Y en lugar de hacer lo recto, hacían cada vez lo malo, lo malo. Y los reyes tenían mucho que ver. Si era un rey que temía a Dios, el pueblo temía a Dios. El pueblo buscaba a Dios. Pero si era un rey que hacía lo malo ante los ojos de Dios, todo el pueblo le seguía. O sea, qué tremendo, ¿no? Como borreguitos, todos siguiendo lo que hace tal cual rey. Por eso les acabo de decir, Usías hizo lo recto, Jotam hizo lo recto, Acaz hizo lo malo, Ezequías hizo lo recto, en estos reyes de Judá donde les estuvo profetizando Isaías. Y recuerden, les profetizaba a juicio, les profetizaba, pero así, con todo. Pregunta que voy a hacer: de estos reyes que están mencionando aquí el capítulo 1 de Isaías, ¿ya se habían ido en cautiverio o no se habían ido en cautiverio? Quiero que analicen bien. ¿Se habían ido al cautiverio o no? Claro que no, claro que no. Efectivamente, todavía no. Pero vean cómo ya desde anticipadamente les está anunciando Dios. Y vean cómo vamos en el capítulo 1 a recibir el llamado al arrepentimiento, porque a través del profeta Dios les estaba advirtiendo: vienen estas cosas y si ustedes no se arrepienten, van a ser llevados en cautiverio y van a dejar su tierra, la que ustedes ahorita están poseyendo por la gracia y misericordia de Dios. Y dice el verso 3, vemos un comparativo muy fuerte. ¿Por qué? Entre el buey y el asno, ¿cuál es el más inteligente de los dos? No, pues es el burro. Acuérdense que al asno lo comparan con, es un burro. Pues ninguno. Y dice Dios, mira, y sin embargo, esto el buey, esto el asno, y tú Israel, y tú Judá, no entiendes. O sea, vean el comparativo que Dios les da para que se dieran cuenta que ni siquiera estos dos animalitos como el buey y el asno podrían compararse con ellos. Porque dice el Señor, léelo mi hermano, verso 3. Amén. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sí, por ejemplo, el buey perfectamente sabe cuando su dueño va a llegar y lo va a alimentar. Ya se imagina la hora y cuando empieza a escuchar el ruidito, dice, se emociona el buey, dice, ya llegó la comida, vamos a comer. O el mismo asno, el pesebre de su señor. Al asno le pueden estar los niños jugando con él durante todo el día y el asno ni en cuenta, se le montan, hacen, deshacen y el asnito nada. Pero apenas escucha que llega su dueño al pesebre y las orejas ¡pum!, se le levantan. ¿Por qué? Porque se emociona. Es una forma de agradecer a su dueño el alimento. Y como yo les decía hace 4 semanas del niño, ¿sí se acuerdan de ese ejemplo que les di? ¿O no? El niño que es cristiano, que está acostumbrado a dar gracias a Dios por cada alimento que recibe. Hoy en día vemos que la mayor parte de la gente no agradece por los alimentos. Se sientan a la mesa
y ni siquiera dicen, vamos a dar gracias a Dios. Por eso cuando tú te sientas a la mesa y vas y estás con un grupo de personas que no son agradecidos con Dios y te pones a orar, se les hace extraño y hasta se avergüenzan. Ay, se quedan callados y ya dicen, amén, amén, amén. Porque para ellos esto, dicen, no lo he vivido. Entonces este niño estaba contento porque lo habían invitado sus amiguitos vecinos a comer. Entonces se fueron a jugar, estaban muy contentos jugando y luego ya les llaman y la mamá de sus vecinos les dice, ya a comer. Entonces este chiquito entra muy feliz, se sienta a la mesa con los amiguitos y de repente pues él agacha su cabecita y empieza a orar en voz alta. Y entonces toda la gente empezó a repartir platos y todo eso y de repente se quedaron así. Termina el niño y voltea y dice, ¿qué ustedes no dan gracias a Dios por los alimentos? No, pues realmente no damos gracias. ¿Saben? Se parecen a mi perro. Apenas le pongo la comida y luego llega y se la come. Sí, no damos gracias. Qué fuerte es que, por ejemplo, vamos a un lugar donde precisamente este niñito no tenía, ahora sí que ninguna vergüenza de decir, pues así le hago a mi perro y come igualito. Es lo que está diciendo Dios en su bendita palabra. Aún el buey y el asno reconocen a su amo y son agradecidos porque el asno escucha el movimiento del pesebre y levanta hasta las orejas. No le hizo caso a ningún niño y le hicieron lo que quisieron y todo, pero apenas llega el amo y camina para allá, al pesebre. Nosotros debemos de ser agradecidos porque, repito, reconocemos de quién recibimos todas las cosas y de quién o a quién pertenecemos. Dios quería que Judá tuviera un anhelo de pertenencia, de decir, le pertenecemos a Dios. Pero no, con los reyes que salían y hacían lo malo ante los ojos de Dios, no se diga, como les digo, el hijo de Ezequías, el rey Manasés, no, de veras fue una degradación espiritual, moral y una total negligencia política. Horrible. Entonces, encontramos aquí algo muy importante. Dios les dice así, verso 4, mi hermano. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, dieron la espalda a Dios, se volvieron atrás, dice el Señor, gente pecadora y no solo así, sino cargada de maldad. Están haciendo peores cosas que aún los del mundo, los impíos. Ustedes conocen, ellos no. Sin embargo, ustedes han dado la espalda a Dios. Se han apartado de su palabra. Por eso estoy poniendo como testigos los cielos y la tierra, para que haya quienes puedan recordarles todas estas cosas. Hay lugares en donde de verdad se les recuerda. Cuando viene un terremoto y dices, oye, ese terremoto le pegó exactamente en este lugar. Aunque el vecino de acá estaba cerca, no le llegó allá, te llegó solamente acá. Te estoy recordando. Y exactamente en los lugares en donde más hay pecado. Los lugares en donde se dice, son áridos, llenos de sequía, llenos de maldad, lejos de Dios, los tsunamis que llegan a los lugares en donde de verdad hay demasiada maldad, gente pecadora, pueblos cargados de maldad, generaciones de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y como que los cielos y la tierra les dan una recordadita, nos dan advertencias. Por eso dice la palabra de Dios que en los tiempos finales se van a venir, ¿qué?
terremotos en diferentes lugares, vienen pestes, hambre. Hoy no dan gracias, pero apenas tiene hambre la gente y entonces dice, ay Dios mío, dame. Y dice Dios, todo el tiempo te di y nunca agradeciste. No fuiste para voltear al cielo y decir gracias Dios mío, gracias. Imagínense, mis amados hermanos, los que son cristianos y quizá están en la empresa o salen a comer con los amigos a un restaurante y los amigos no conocen de Dios, son impíos y se sientan a la mesa y están 5 personas, ¿no? O 4 personas, o sea, entre ellos el cristiano. Y les sirven de comer, están platicando, están cotorreando, entonces el cristiano también, ¡pum!, empieza a comer. ¿Qué diferencia hubo? ¿Qué diferencia? Si dicen que es cristiano, pero pues nada más él se la sabe. Y no sé de dónde sea cristiano. Allí viene una diferencia. Cuando se sientan los 4 y el cristiano dice, ¿me permiten dar gracias a Dios? Créeme, no te van a decir que no. Sí. Y se quedan así viéndote. Tú inclinas tu cabeza, das gracias a Dios, bendice los alimentos y se quedan y levantas la cabeza. Gracias. No, qué bonito, estuvo bien. ¿Por qué se asombran a esto? Porque no están acostumbrados. Pero si tú que sabes que todo lo que recibes es de Dios y agradeces, alguno de esos amigos se va a acercar a ti y te va a pedir que le hables de Dios, que le compartas. El anhelo de Dios es que Judá hiciera una grande diferencia entre los mismos vecinos, las naciones que lo rodeaban. Pero no, en vez de hacer la gran diferencia, empezó a ¿qué? A imitar a las demás naciones, a adorar a sus dioses ajenos. Entonces Isaías, el profeta, les está hablando duramente. Verso 5, mi hermano. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Sí. Y dice, ¿por qué se rebelan? Ahora, vamos a ubicarnos en el tiempo para que estemos, si quieren no me digan fecha, pero dígame, ¿qué tiempo se está viviendo de Jerusalén y de Judá en estos tiempos de los reyes? Algo importante que alguno me diga de estos reyes, porque si no nada más estamos escuchando, pero no estamos ubicando. Algo importante de estos reyes, Uzías, Jotam. Por ejemplo, Uzías, un rey que hizo lo recto. ¿Qué pasó con él? Hay que leer la Biblia, hay que estudiar más la Biblia. Uzías al final se le ocurrió querer ofrecer incienso a Dios en el templo, meterse al lugar santo, a ofrecer incienso cuando a este rey no le permite, porque tenía que ser un levita. Y además de los que podían entrar al lugar santo, se mete el rey y ofrece el incienso y entran los sacerdotes encargados y lo sacan. No hagas esto, rey. Y al salir le dio lepra. De hecho hay una película que hasta sacan a este rey, a Uzías, y al final muere leproso. Le dio lepra y él hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero como que se quiso poner algo que no le pertenece, que es el sacerdocio. Ya eres rey, ya has hecho lo recto, ¿qué vienes a querer ofrecer tú? El sacrificio que no te corresponde, a ofrecer la ofrenda del incienso, y le da lepra. Entonces muere con lepra y se levanta su hijo Jotam. Acuérdense que para llegar a ver desde el primero, Uzías, de estos reyes donde estamos hablando Isaías, hasta Ezequías,
Estamos viviendo un tiempo muy importante para Judá. Había mucho progreso. Recuerden que ya habían vivido ellos donde la plata eran como piedras, donde Salomón recogía toneladas de oro cada año, toneladas de oro, y las acumulaba él como rey, porque eran los impuestos de todos los que pagaban, y se acumulaba bastante oro, y no solamente de Judá, sino de lugares vecinos, o sea, naciones vecinas que también le pagaban tributo. Entonces él cada año acumulaba toneladas de oro. ¿Se imaginan lo que tenía de riquezas en ese tiempo Judá? Bueno, más bien Israel. Era bastante la riqueza de Israel. Era bastante. O sea, eran tiempos florecientes. Pero desde el mismo Salomón dejaron a un lado a Dios. Entonces a veces nosotros decimos, es que Dios me sostiene, es que yo confío en Dios, es que yo creo en Dios, pero muchas veces nada más se queda en los labios. Por eso Dios, Cristo nuestro Señor dijo, me honran con sus labios, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano. Nosotros debemos de honrar a Dios y amar su palabra, entender los tiempos que se están viviendo cuando leemos la Biblia. Es muy importante saber, como cuando tomamos el estudio de Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? ¿Qué diferencia una cosa que tú habías leído a lo que realmente es? Bueno, yo puedo leer los versículos de Isaías, pero si no me ubico en el tiempo, en el lugar y en el espacio donde estaban, pues entonces me quedo sin entendimiento. Es importante que leamos estos reyes para que vayamos comprendiendo durante todo este tiempo que vamos a ver Isaías. Recuerden, 66 capítulos. Por eso dicen que es un resumen de toda la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Pues el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y aparte de que tiene 66 capítulos, habla a Israel, habla del Mesías y habla de los tiempos proféticos. O sea que si hay un libro que más habla de mi Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, es Isaías. Seguimos, verso siguiente, mi hermano. Verso 6. Amén. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Recordamos que después del último rey que fue Ezequías y su hijo Manasés, vino una fuerte decadencia en todos los sentidos. Una decadencia en donde siempre Dios, en su bondad y misericordia, ha guardado un remanente fiel. Y un remanente no es el que estaba en Judá, porque quizá eran pocos, sino cuando dice Dios, me he guardado un remanente fiel, está hablando de que está en todo el lugar. ¿Aquí en México hay remanente fiel? Sí, pero son remanentes. La mayor parte no. Entonces, si nosotros somos parte de este remanente fiel, debemos de estar ahora sí que en oración por lo que está pasando. Dios dice en su palabra, va a venir esto. Ahorita estábamos escuchando a mi esposa y yo, es que el resultado de lo que se está estudiando y además ya por las autoridades sanitarias y de enfermedades, todo en los Estados Unidos, ya se dieron cuenta que los vacunados son los que más pueden causar, porque son más propagadores del virus. Tienen más cuestión de propagar el virus para multiplicarse por todos lados. Imagínense las cosas que pasan. Y dice Dios, todo esto que está pasando, yo se los he anunciado.
no ha llegado el juicio, porque me he reservado un remanente fiel. Un remanente fiel. Los que continúan, los que todavía tienen ese anhelo por Dios, ese anhelo por su palabra, esa carga por santificarse, esa lucha, porque todos estamos en una continua lucha diaria, diaria. Así que la carne y el pecado asedian a un cristiano. Entonces, es una guerra diaria. ¿Qué es lo que nos ayuda a ser libres? La bendita palabra de Dios, su sangre bendita que nos cubre, ¿para qué? Permanecer. Pero si empezamos a bajar la guardia, a dejar de perseverar, a meternos más en los asuntos terrenales que los espirituales, créanme, sin darte cuenta, ya bajó el número de remanente fiel. Si eran 100, quedan 70 y luego quedan 40 y así. Las palabras que decía el mismo Abraham al ángel de Dios cuando les decía, destruirás este lugar, Sodoma y Gomorra, a pesar de que haya 50 hombres justos. Y dijo Dios, por esos 50 no lo destruiría. Vean cómo aquí Dios va a empezar a hablar de Sodoma y Gomorra. O sea, ¿hasta dónde llegamos cuando nos apartamos de Dios? ¿De qué sirven 10 o 15 o 20 años entregado a Cristo si te apartas? ¿De qué sirve? ¿Qué ganaste? ¿Piensas que es contabilidad y que llevas acá 20 años sirviendo y que te falló ya el 21 y caíste feo? Pero dices, pero tengo ventaja porque tengo 20 años buenos. No, no es así. O eres remanente fiel y sirves a Dios con tu vida, o no lo eres. O estás o no estás. Y entonces por eso dice nuestro Dios, verso 6 otra vez, mi hermano. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana. No hay nada. ¿Sino qué? Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No hay curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí tantito. ¿Cómo está viendo Dios al pueblo? Herido, sucio. Muerto. Imagínate qué duro. No hay en él cosa sana. O sea, está enfermo y muy enfermo. Y luego dice, herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, ¿cómo se encuentra una persona con todo esto? Moribunda, perdida. Pues era toda una nación que estaba así. Durísimo. Tu tierra, dice, está destruida. Tus ciudades puestas a fuego. Tu tierra delante de ustedes comida por extranjeros, asolada con asolamiento de extraños. ¿Lo sabía Dios? Y a lo mejor preguntaban ellos, Señor, no, te estás olvidando de tu pueblo, míranos, mira cómo nos está afligiendo el enemigo, los extranjeros nos están invadiendo, han tomado nuestras posesiones, y tú, Señor, ¿dónde estás? Se los anuncia Isaías. ¿A quién están invocando? Si Dios ya les mandó sentencia. Síguele, mi hermano. El 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Vean, ¿por qué no hubo lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra? Por un resto pequeño, o sea, un pequeño remanente. ¿Lo ven? ¿Por qué Dios hoy está deteniendo ya el juicio a esta tierra? Porque está un remanente fiel. Y el anhelo de Cristo es que haya más que estén viniendo al remanente fiel para después, ¿qué? Sacarlos de la tierra. Pregunta,
¿Hasta cuándo vas a permanecer en el Señor? A ver. Gloria a Dios, hasta que me lleve a su presencia. Bien, Víctor, hasta que me lleve. O sea, dices, tú estás haciendo un compromiso. Es que soy de Dios. Así que o me lleva en el arrebato, o antes me voy y me va a llevar. De una o de otra manera, Dios se encarga del remanente fiel. Si uno muere antes, es llevado con Dios. Si llega al arrebato, es llevado con Dios. Pero imagínate qué está diciendo aquí a través del profeta Isaías. Ustedes ya serían exactito como Sodoma y Gomorra, destruidos todos. Pero como hay un remanente fiel, mientras que en Sodoma y Gomorra no habían ni 50 justos, luego 45 y luego bajó a 35, y así estuvo diciendo el profeta Abraham. Acá, al menos yo creo que habían más de 50. Por eso Dios detuvo el castigo. Pero les avisa el mismo Isaías, como Sodoma y Gomorra serían ahorita ustedes. Como Sodoma y Gomorra, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, hasta dice así, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Saben que cuando la gente platica luego con uno, te dicen que no creen en Dios por las cosas que se están viendo, ¿no? ¿A poco Dios permitiría esto? ¿A poco Dios permitiría que hubiera secuestros, que estuvieran llevándose a los niños para venderlos como para la prostitución y todo eso? ¿Por qué quieres culpar a Dios de tu corazón malvado? ¿Verdad? Porque le preguntaríamos, dime si conoces a Dios. No, y además, esas personas reclaman, ¿no? Si hay Dios, ¿lo conoces? A ver, dime algo de Dios. Por ejemplo, dime Juan capítulo 1, verso 1. No sé. Entonces, ¿a quién estás queriendo o de quién estás queriendo hablar? Y así como tú, le dice uno, toda esta humanidad, de quien menos están interesados es de Dios. Por eso somos el grupo que permanecemos, gracias a Dios, pero somos los mismos. No hay interés. Pero imagínense que empezara a haber fuertes calamidades, entonces si vienen a llegar y que tú les predicas, vengan porque tenemos que pedir por ustedes, esto se está acabando, y entonces iban a correr. Pero ¿saben cuándo van a correr a quererse buscar a la iglesia? Cuando ya no esté. Yo me acuerdo que una persona empezó a decir, no, es que cómo amo la iglesia, yo quiero estar en la iglesia, y ya no está. ¿Qué pasó? Puras palabras hacia afuera, nada del corazón. Es curioso que, créanme, cuando suceda el arrebato, una gran cantidad de personas van a correr a las iglesias. Yo sé que aquí había una, yo sé que va a estar cerrada. Porque ya no está Vic. Y Vic dice, ahí les dejo las llaves si quieren, pero yo ya me voy, ¿no, Vic? Ya no vamos a estar. Aleluya, nos vamos. Nos vamos. Gloria a Dios. Entonces van a empezar a buscar, y es cuando llegan, y todos tristes, cabizbajos. Aquí estaba alguien, aquí se encontraba una iglesia, yo llegué a asomarme. Aquí se encontraban, ¿dónde están? Y alguien les va a decir, fueron arrebatados. Y es cuando vienen los dolores fuertes, la tristeza, la agonía. ¿Qué debo hacer ahora? Pues no, yo no sé tampoco. Y ahí empieza todos, pues yo no sé. Aquí dejaron unas Biblias, a ver, vamos a estudiarlas. En tiempos angustiosos. Eso le pasó a Judá. Porque ya después de esto, créanme, vamos a seguir leyendo todo lo que va sucediendo y cómo les anuncia Isaías hasta a mi Señor Jesucristo, príncipe de paz, espíritu de sabiduría, todo lo que vamos a leer. Pero aquí primero viene una advertencia de juicio.
Sigue leyendo, mi hermano. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo les llamó a Judá? Pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra. O sea, quiero que lo entiendan, ya no se digan de Judá. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Miren, ni la palabra obedecían, menos la ley. No la obedecían. Pero eso sí, llegaban las fiestas solemnes y organizaban las fiestas solemnes según para Dios. Y sacrificios de animales y de machos cabríos y sangre derramada en el altar, etcétera. Pero en un corazón ¿qué? Perverso, engañoso, maligno. O sea, ¿de qué quieres ofrecer o a qué vienes a querer ofrecer a Dios lo que ni siquiera hay en tu corazón? ¿Qué le podemos dar a Dios? Pura apariencia. Era pura apariencia. Hoy en día hay mucha apariencia nada más. Por ejemplo, acaban de terminar, de hecho hoy es el día de la Torah. Hoy es el día de la Torah. Ya terminó el Yom Kippur, ya terminó los días de los tabernáculos y el día de la palabra. Hoy exactamente. Es el día de la palabra de Dios, o sea, la Torah. Pero la pregunta es, ¿pasaron estas fiestas? Ahora lo vuelven a hacer hasta dentro de mes de abril o marzo, de cuando viene la Pascua. Vean cómo está diciendo Dios. Escuchen ustedes Sodoma y Gomorra. 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. De machos cabríos. Machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Sí? Hasta las fiestas solemnes. O sea, dice Dios en su bendita palabra, ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de sus sacrificios? Ah, porque tú dijiste, Señor. Sí, pero era para que se presentaran con un corazón arrepentido, con un corazón de verdad así, dispuesto a cambiar, un verdadero arrepentimiento, no para amontonar animalitos, todos pobres víctimas, y además hasta allá cualquier tipo de animal que le costara más barato, venían y lo presentaban a Dios, según ellos a Dios. Ah, no, aquí va el mío. No, yo llegué primero. No, ya están ahí todos amontonados y todo. Y ahí me imagino a los sacerdotes, ¿no? Haciendo cortadero de cuellos de animales, y sacando la sangre. Y ellos felices, ya la hicimos. Vámonos, que siga la fiesta. ¿Y quién los está viendo? Dios. Y dice, no me traigan más vana. ¿Para qué me sirve? Dice Dios, la multitud de sus sacrificios. ¿Para qué? Si veo cómo son ustedes, ¿cómo son, mi hermano? Verso 4. Verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo castigado de maldad. Cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Qué eran ya las fiestas que ellos celebraban? Una costumbre. De espiritual no tenía nada. Ya era una costumbre. Hoy es la fiesta de aquí del patrono. ¿Se acuerdan aquí hoy en día? La fiesta del patrono de tal, de la santa tal, etcétera. Así, igual. ¿Qué diferencia había entre ellos y los pueblos vecinos? Ninguna. ¿En qué agradabas a Dios? En nada. ¿Qué diferencia hay que te digas cristiano y aquel es un impío? Ninguna. Están igualitos. O hasta estás peor que él. ¿Qué diferencia?
Si tu vecino que es un impío trata re bien a la familia y tú que eres un cristiano está oyendo tus pleitos, tus azotes, tus abandonos de familia, ¿qué diferencia? Dice Dios, mejor no te digas que eres mío, porque estás, ¿qué? Blasfemando mi nombre con tu vecino que es un impío y vive mejor que tú. Uf, ¿de verdad se nos olvida quién somos? ¿A qué hemos sido llamados? El decir que soy cristiano es muy fácil. El vivirlo es lo diferente. Y que a través del tiempo se manifieste tu vida espiritual. ¿Quiénes son los principales testigos de esto? Tu propia familia. Los padres, los hermanos, los hijos no se diga. Qué bonito es que con el tiempo digan, no, es que mi papá o mi mamá son cristianos y ahorita están orando. Y que a pesar de que ya sean adultos y que tengan hijos, te llamen para decir, ora por esto, por favor. Va a pasar esto, pídele a Dios por esto. ¿Por qué se pueden acercar con confianza a decirte, pídele a Dios por esto? Porque lo ven. Mi papá o mi mamá tienen una buena relación con Dios. Ellos oran continuamente. Y entonces con toda seguridad y libertad te lo dicen. Ora. Créanme, mis amados hermanos, si estando en casa nosotros decimos, no le digas a mi hijo o a mi hija, a mi vecino, porque pues ellos me conocen re bien, saben lo que soy. Entonces, ¿para qué le decimos somos cristianos? Algunos hasta dicen, no, mejor en mi casa que no sea la oración, porque los vecinos me conocen. Si eso te da miedo, ¿por qué no te da temor que Dios te conoce más? Que nos conoce perfectamente, porque esto es lo que hace Israel. ¿Por qué me engañas? ¿A quién piensas que engañas? Me traes tus ofrendas de sacrificios, me traes tus holocaustos, me traes tus carneros, celebran sus fiestas solemnes. Ya estoy hasta aquí de todo eso, dice Dios. Por una razón, porque se nos olvida muy fácilmente de quién somos, a quién le pertenecemos. Nada más por saber la pertenencia de quién es que debemos de cambiar. Y de verdad, si hay una lucha más fuerte en esto, es la del cristiano. Es el que debe dar testimonio, es el que se debe negar a sí mismo, es el que debe pedir perdón, aunque no lo hiciste, y perdonar, y restituir al agraviado. Es fuerte, pero eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice Dios, ya no me traigan víctimas, pobres animales, ellos qué culpa tienen. No se trataba de que, pues si se trata de traer animales, ahorita yo guardé esto, te compro y ahorita lo llevo al sacrificio. Y ya, terminó mi problema. Ya con esto me puse a cuentas con Dios. No, para empezar no puedes negociar con Dios. No puedes sobornar. Entonces, en nuestro peregrinar por la tierra, a lo mejor nos estamos engañando a nosotros mismos y ni nos damos cuenta, ni nos damos cuenta porque pensamos que estamos haciendo algo bien. Hoy, por ejemplo, algunos piensan que porque llegaron el domingo a la iglesia ya está bien. No es así, es permanecer. Tú eres iglesia aquí y fuera de aquí. Eres el pueblo de Dios aquí y fuera de aquí. Por eso, como les digo del niño, ¿no? Son iguales a mi perro. Le pongo la comida y luego al ataque. ¿Qué diferencia es? Te pones la comida, vamos a dar gracias. ¿No? Ahorita hay una película de varios testimonios, y es cristiana, de los hermanos que han sacado muchas películas. Está en el cine que dice, ¿cómo se llama, Leti? Se me fue el nombre. Muéstranos al Padre, así se llama la película, Muéstranos al Padre.
¿Apenas se va a estrenar? Hay que ir. Muéstranos al Padre se llama. Es una película que te pone a reflexionar. Muy importante. Entendamos, ¿para qué me sirve? Dice Dios. Y Él lo dijo. Traigan ofrenda, traigan sacrificio, traigan. Pero ¿cuál era el anhelo de Dios para todo esto? Un verdadero arrepentimiento. El darte cuenta de que esa víctima tenías que ser tú, que derramó una sangre inocente por causa tuya. Jesucristo nuestro Señor fue la víctima por causa de nuestros pecados. Fue llevado a... Esto no se nos puede olvidar porque fue hace más de 2000 años, no. Mientras la tierra permanece, todo aquel que se acerca a Cristo es salvo. Entonces tú debes de recordar, Él dio su vida por mí. Él fue la víctima por causa de mis pecados. Derramó su sangre para perdón de mis pecados. ¿Cómo no he de cambiar si Él es quien me ha transformado? Y esto es importante porque lo que está declarando el profeta es precisamente eso, un alejamiento total, de tal manera que dice Dios, ¿para qué vienen ustedes a hollar mis atrios? A hollar mis atrios. No me traigan verso 13 otra vez, mi hermano. Verso 13. Sí. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Sí. Y sigue leyendo para que vean, a ver, ustedes vamos a leer y me van a decir ustedes, verso 14. Vuestras lunas nuevas. Hasta allí. ¿Cuáles son las lunas nuevas? ¿Cuáles son las lunas nuevas? No, estamos hablando de lo que dice la Biblia, las fiestas solemnes. Muy importante, es una fiesta solemne. Dice aquí, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Saben que una luna nueva que era muy importante en esto era Yom Kippur? O sea, el día de la expiación, una luna nueva, un tiempo de perdón. Acuérdense que el día de la expiación o Yom Kippur es un tiempo importante de perdón donde el sumo sacerdote primero hacía el sacrificio por él y su casa y después se cambiaba otra vez y regresaba para hacerlo por todo el pueblo. Y si él no era agradable a Dios, dentro del lugar santísimo moría. Era la vez que entraba una sola vez en todo el año. Y cuando moría lo tenían que sacar desde afuera con el cinto de oro. Pero cuando él salía, era un tiempo de gratitud y de gozo, porque habían sido perdonados todos los pecados de ese año. Pero ¿qué hacía ya Israel? Ya ni eso. Yo creo que ya dentro de lo que hacía el sumo sacerdote y todo esto, ya era tal la costumbre que ya no había temor. Ya no estaba expectante el pueblo afuera del tabernáculo o del templo. Ya no. ¿Por qué? Porque cuando se carga de maldad el ser humano, créanme, aborrece todo lo santo, aborrece todo lo espiritual, porque está cargado de maldad. Cristo dijo así: venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. O sea, importantísimo esto. Dice la Biblia, verso 14 otra vez, mi hermano. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjate nada más,
una sentencia, ya ni siquiera vengas a acercarte con tu oración de impío. No tienes ni siquiera temor de Dios, ni respeto. Cuando nosotros nos vamos a postrar, a orar, ya sea que quieras orar sentado, de rodillas, ok, la posición que tú quieras, pero ¿cuál es la base de la postración? La presencia del Espíritu Santo. Es quien te postra para orar, oras en el Espíritu. Por eso Pablo le dice en Efesios 6, orando siempre en el Espíritu. Siempre. O sea, postrado ante su presencia. No quiero decir postrado ante su presencia que tú te tires a la tierra. No, postrado tu corazón, tus intenciones y tus pensamientos, postrados ante Dios. Eso es postrarte. Está bien que te postres como si te quieres sentar o de rodillas o así poner con tu cara en tierra, no es problema. Pero ¿de qué te sirve que estás postrado en tierra y te quedaste dormido? Ni siquiera tienes temor. No, pero postrar es postrar tu corazón. La presencia del Espíritu te debe hacer, o te debe conmover, o te debe hacer llorar. Reconocer que has fallado y que necesitas la ayuda de Dios para levantarte. Para levantarte. Por eso recordamos cuando David se postraba ante Dios, él se postraba en tierra. Y allí se quedaba y se vestía en cilicio. Y allí estaba hasta escuchar. ¿Recuerdan cuando el niño se iba a morir? El primer hijo de Betsabé y David. Él anhelaba que el niño viviera. Y estaba ahí metido, postrado y no salía y nada más se enteraba. Sigue enfermo el niño, sigue mal. Oye, rey, pero ven, sal a comer. Come algo. Ahí estaba, postrado. ¿Por qué? Porque su corazón tenía la culpa. Todo esto es por causa mía. Todo, decía. Y luego le dicen, ya se murió el niño. ¿Qué hizo? Se levantó, se bañó, se rasuró otra vez bien su barbita, así lista, todo. Y se sentó a la mesa y pidió de comer. Entonces los siervos se extrañan. Oye, nosotros pensábamos que cuando el niño se murió, no, pues tú ya también te ibas a morir con el niño. ¿Por qué fue así, rey? Cuando ya el niño murió y tuvimos la noticia, ya te paraste. ¿Soy yo Dios para hacerlo regresar? Él ya se fue a la tierra de los muertos, ya se fue al lugar de los muertos. ¿Yo lo puedo regresar? No. Mientras estaba en la tierra de los vivientes, podía pedirle a Dios, pero si ya se fue, ¿qué puedo hacer? Nada. Sentarse a comer, sentarse a la mesa. Siguiente versículo, mi hermano. Lavaos y limpiaos. Aquí ya viene vean la misericordia y el amor de Dios. Viene primero el juicio, la razón del juicio y después, pero yo los quiero perdonar. Pero yo los quiero perdonar. Les voy a decir lo que deben de hacer para que regresemos a la comunión con Dios. Si no fuera Dios como es misericordioso, ya la humanidad estaríamos perdidas. Ya no existiría este mundo como lo conocemos. Ya el Señor lo hubiera recogido como va a suceder y crea algo nuevo. ¿Le cuesta trabajo eso a Dios? No. Pero es tan grande su misericordia que constantemente nos está avisando. Lee, mi hermano, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Fíjense hasta los puntos que toca Dios aquí. Restituye al agraviado, ampara a la viuda, cuida al huérfano, haz bien con el huérfano,
haz bien con la viuda, manifiesta justicia. Pero créanme, cuando ya hay negligencia política, todos buscan hacer lo malo. ¿Sí o no? Todos buscan hacer lo malo. ¿Cuáles son esos 3 pasos para esa caída? La primera, apostasía espiritual. Ya cuando empiezan a decir, no, yo ya no voy a la iglesia por esto, por aquello, por lo que quieras, ya estás apostatando. Ya viene el inicio de tu caída, tu apostasía espiritual. Porque después de allí, ya pasó la apostasía espiritual, ya no se congrega, ya se le olvidó si era cristiano o no, es más, ya ni quiere saber nada de eso. Entonces le llega primero la segunda. ¿Cuál es? Inmoralidad, depravación moral. Empieza a hacer lo que se le da su gana. No, dice, yo ya puedo hacer lo que quiera. Ay, me perdí de buenos años, no, ahorita voy a buscar al amante a ver si me recibe otra vez. Y así empiezan a haber desórdenes totales. Le voy a entrar a los vicios, y empiezan a darle rienda suelta a su carne, al pecado. ¿Por qué? Porque dicen así, ya me liberé, fíjate, de una integridad espiritual. Qué duro, pero así es, ¿eh? O sea, en una palabra dice, voy a quitarme al Espíritu de Dios que está en mí. No, ni Dios lo permita, que se quede el Espíritu de Dios en mí. Vamos a despedir la transmisión y nosotros terminamos con estos versículos. Amén, gracias Adolfito. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este estudio de tu preciosa y bendita palabra. Santifica tu iglesia, santifícanos en la verdad, Dios mío. Que anhelemos, que tengamos hambre y sed de Dios, que anhelemos siempre tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, que tengamos comunión, hablemos con tu Espíritu Santo, nuestra alma se conmueva en la relación con Dios. Podamos decir, como dice el salmista, alma mía, alaba a Dios, espera en Dios. Te lo rogamos, Dios mío, que esta iglesia permanezca firme en la fe y constante en la oración. Lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos que están en la transmisión. Amén.